¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a leer algunos textos. Mi nombre es Marcelo Rubio. Vamos a tratar de no aburrirlos. No sé si habrá gente allí o no. Espero que sí. Eh, Así que bueno, vamos a ir iniciando con algunas lecturas. Creo que estoy ya en vivo. No sé si Daniela, que está por ahí, me puede dar el ok. Así ya empezamos para la lectura de algún material, algunos más nuevos, otros ya con alguna edición puntualmente, pero la idea será acompañarlos por unos minutos. Bueno, allí está Selva, le agradezco a Selva, María Negro, un beso enorme, la gente que va entrando. Empezamos, entonces acá me dices, me da el ok Daniela, creo, así que bueno, allí estamos, vamos a empezar, les propongo unos minutos de una lectura de una novela, un texto que estoy trabajando, que no tiene casi corrección, tiene una pequeña corrección inicial, así que será idea de, bueno, avanzar un poquito en esto que se llama La leyenda de Albedo Medina. Y es un hombre bala, más o menos lo pongo en situación, que se ha perdido en el último disparo que hicieron del cañón. Y aquí es más o menos un fragmento de esa historia. Las historias nunca tienen un final, aunque parezca que sí. La que voy a contar, intenté terminarla cientos de veces. Incluso la creí sepultada en diferentes oportunidades. Pero siempre, de un modo u otro, regresaba. Con la forma de una pesadilla que me despertaba en la madrugada, como una visión espectral en medio de un viaje en la ruta, como una voz tajeada que me hablaba en un instante de soledad. Hace unos días, una carta volvió a abrir la historia, a exponerla para mí. Unas pocas palabras me llevaron una vez más a la noche en el pueblo de Asensio, cuando vi por última vez a Albedo Medina, el hombre bala. Pero no fue lo único que sucedió esa noche. Desde aquel día, también tomé la decisión de no volver jamás a ese pueblo, ni como turista, ni con el circo. Con la compañía nos sentábamos a diagramar los lugares para presentar las funciones y yo anteponía mi decisión. En cualquier pueblo, pero en Asensio no. Esa cábala de iniciar la gira en Asensio tenía un origen lejano en el tiempo. Mi abuelo llegó al país desde Italia. Vino a buscar un amor que finalmente no se correspondió. Según contaba, la había conocido por carta y ella le envió una foto que lo enamoró. Me dio todo lo que tenía, decidido a quedarse en estas tierras. Tardó menos de un mes en organizar el viaje. Tenía 32 años. Llegó desde Génova con una valija de cartón y la foto de esa mujer en la mano. Claramente, la chica de la foto era solo eso. A mi abuelo no le gustó, pero se quedó en el país. Conoció a Antonio, se casó y de ahí en más nació mi viejo. A los meses del nacimiento, mi abuelo armó una pequeña compañía de fenómenos llamada Circo Frati, de primera pista. El presupuesto no daba para una función teatral, no logró recorrer todo el país, pero salió de gira por Buenos Aires y el primer pueblo donde actuó fue en Asensio. Fue tan buena la recepción que iniciar las giras allí era parte del obligatorio de los contratos. Circo Frati logró cierto prestigio que, con los años, mi padre incrementó. Luego, yo seguí al frente de la compañía. De ahí mi poder en determinar qué se hacía y qué no. Bueno, ahí empezando con este pequeño fragmento de la novela, todavía no está ni siquiera prácticamente corregida, que es Albedo Medina. Le voy a proponer ahora leer un texto que está relacionado con un material que publiqué hace bastante tiempo, y lo escribí mucho tiempo antes todavía, que se llama La Estrada. Son unos cuentos que ocurren siempre en un solo bar, ubicado en el Bajo Porteño. Se llama, el cuento que elegí para este caso se llama Los Amantes. Espero que no se aburran y si no me lo hacen saber y cambiamos rápidamente de texto. Los amantes. Se conocieron por una estupidez, que es así, y de ninguna otra manera como deben conocerse los suicidas, los perdedores, los marginados. Cristina compraba mandarinas en la verdulería de Avenida La Croce, mientras él salía de su tumba del cementerio de la Chacarita. A los dos, la gente le subía al paso. Él, puro esqueleto con una margarita colgando del hueco de las costillas.
la calavera bajo un sombrero bombín abollado y agujereado, los huesos de las manos apretando un cigarrillo encanecido. Ella usaba una serpiente áspid a modo de pulsera. Su rostro maquillado por las ocurrencias y las casualidades, recitaba de memoria versos propios donde la luz se crucificaba en el purpúreo ocaso, mientras las nubes de sal cruzaban espejos de océanos olvidados. El esqueleto atinó a pasar justo cuando a ella se le escapaba de las manos una mandarina. La fruta rodaba, con la torpeza propia de quien desconoce lo que es andar, por la vereda cuando el esqueleto la pisó. Tristina lo miró y le sonrió. El esqueleto sintió ante esos ojos algo que el tiempo le había hecho olvidar y que la propia ausencia de corazón no le permitía conocer. Ella caminó despacio por la avenida y él la siguió. Los tacos de los zapatos rojos de ella hacían un tip-tap gracioso sobre las baldosas. Los huesos de él hacían un cric-crac incómodo, pero no tenía forma de evitarlo. Por fin en un semáforo la alcanzó y le murmuró algo al oído. Ella hizo como que se sonrojaba y acarició la serpiente que llevaba en la muñeca. El esqueleto insistió en hablarle. Sacó la margarita del pecho y se la dio. A ella le pareció que le entregaba el corazón y lo invitó a andar, hasta que la noche se hizo enorme e incomprensible. Para cuando llegaron a la estrada, él ardía en deseo y ella, a qué negarlo, también. Entraron y nadie se sorprendió de los recién llegados. Ella pidió un whisky en la barra mientras el esqueleto encendió un cigarrillo. Alguien puso en la fonola Someone to Watch Over Me. Al esqueleto el humo le salía por el hueco del esternón y a ella, al verlo, le pareció tan seductor, lo abrazó. Se besaron y por primera vez desde que se conocieron. Ella sabía alcohol y el esqueleto a tierra vieja. Se fueron detrás de la fonola y lo hicieron, como dos verdaderos amantes. Él no tenía de qué desnudarse y ella no se quitó la serpiente. Al esqueleto se le desacomodó la mandíbula y a la chica se le escapó una lágrima negra y espesa. El esqueleto la observó desde la oquedad de sus ojos y le dijo: «Estás loca». Ella suspiró y le respondió: «Y vos estás muerto». Entonces sonrieron. Tras la fonola, la locura y la muerte volvieron a hacerlo. Afuera, la ciudad prefería ignorarlo todo, temerosa de tener que reconocer la locura, la muerte y lo más trágico, el amor de los excluidos. Esto fue publicado hace muchos años en un libro en textos intrusos que se llamaba La Estrada, Cuentos de la Estrada, mejor dicho. Así era completo o es completo el título de ese libro, que por suerte creo que ya no existen más. Tiene algún otro cuento que más o menos se puede rescatar. Vamos ahora, le propongo ahora también ir a un texto inédito que tiene un poquito más de corrección. En este caso se trata de una novela también, que intentaremos ver si en algún momento se cierra por completo. Se llama El Llovedor. Y le voy a leer un capítulo de esa novela, o un par de capítulos tal vez, no el principio, sino el capítulo 3, los pongo más o menos en tema. Es una, está situada más o menos en 1850 aproximadamente, supuestamente en La Pampa, Argentina. Allí hace meses que no llueve, se están perdiendo todas las cosechas. Hay una viuda que, además de su pérdida de su amor, está viendo que todo se está yendo al diablo, y llega al pueblo como dicen los norteamericanos, un rainmaker. Entonces yo, un poco jugando con las palabras, le puse el llovedor, y se ofrece para traer la lluvia. Les voy a leer el capítulo 3. O sea, el cielo se había puesto oscuro antes de que llegue este llovedor. Parecía que iba a llover, finalmente la tormenta se disipa y esto es lo que sucede. El sol del atardecer cayó sobre el cuerpo de Elba. El rosario había dejado marcas en la carne, algo habitual en la religión. Los pájaros cantaron, pero con menos énfasis. Ellos también comprendieron lo sucedido. La vida es una ecuación de errores. Elba se incorporó, sacudió el polvo de la pollera, la tierra se pegaba a la ropa con la desesperación de los condenados. No dejó de mirar el cielo. Tal vez la tormenta había girado para volver con furia, pero no sucedió. Hasta el viento persistió en su burla y se acurrucó entre el maizal con un aullido absurdo. Ni una gota, musitó Elba, incrédula, colocando las manos palma arriba. Volvió la vista al rosario, comprendió que una vez más había fallado.
no llevaba las cuentas de las veces que el rezo no le brindaba beneficio. Antes de entrar a la casa, dejó la vista suspendida en los espectros de polvo. Las sombras comenzaban a inclinarse. La tarde era una rendición, desde donde se la viera. Arnaldo, de estar vivo, su esposo, ante esta tormenta mentirosa, se hubiera sentado sereno sin preocuparse demasiado. Otros en esa situación hubiesen insultado o maldecido, hasta habrían sido capaces de prometer 1.000 palizas al cielo. Arnaldo no. Él se hubiera echado en una reposera, bajo los árboles, el sombrero volcado en la cara y una botella de caña a un lado. Así le gustaba. La bebería del pico para dejarla exhausta. Muchas veces Elba, con rosario en mano o sin él, le había pedido a Cristo para que Arnaldo dejara el alcohol. Era lo único que le molestaba, el único defecto que le encontraba. Por lo demás, era un hombre bondadoso con los otros y cariñoso con ella. Ese hombre que usaba la mano callosa para acariciarle la cara, que no dudaba en elogiarle la comida, el peinado, la ropa. No se demoraba en abrazarla durante los atardeceres, ni se apresuraba en despertarla al alba. Vamos con un pedacito más del cuarto y prometo dejar este texto. El plato y el vaso del almuerzo decidió limpiarlos de inmediato antes de que llegaran las moscas, o como hace unas semanas, se le metieron un zorro famélico a comer los restos de alimentos. Ese zorro entró por una de las ventanas de la casa cuando ella estaba revisando las gallinas. Escuchó un ruido raro y cuando volvió, ahí estaba el animal, montado sobre el lugar de los platos. Al verla le mostró los dientes con furia. No solo los dientes, también las costillas y el pelo raleado por manchas de piel rosada. Elba se movió sin quitarle la vista de encima. Tomó desde el rincón la escopeta que había sido de su marido y apuntó. Jamás había disparado. Y esa vez tampoco lo hizo. Sin un motivo concreto, el zorro saltó y salió corriendo por la ventana. Ese no fue el único zorro que la visitó. Desde ese día Elba solía limpiar los cacharros al momento de usarlos, pero esa vez no lo había hecho. Usó muy poca agua y no la tiró. La juntó en una olla para compartirla con las plantas de la galería. Los campos sembrados por Arnaldo antes de su muerte agonizaban igual que todos los del poblado. Esa poca agua sucia no le hubiera alcanzado ni como esperanza. De seguir así, no habría cosecha. Las deudas se acumulaban, ya nadie podía pedir fiado. Arnaldo le dejó una deuda en el banco que Elba veía como impagable. Estaba atrasada en 2 cuotas y no había manera de ponerse al día. Algo tenía claro, no gastaría los ahorros si no era la última opción. En la semana, el dueño del banco, Gutiérrez, le había brindado otra visita para cobrar. Bueno, esto es unos par de fragmentos de lo que es el llovedor. Y los invito, estamos con tiempo todavía, a, otro texto, en este caso un texto más corto, que estuvo dando vueltas en algún momento por las redes. Se llama O Corpo y dice así. El escritor portugués João Porto publicó su novela O Corpo de una forma algo más que original. La obra tenía 132.331 palabras y João eligió ese número de personas distribuidas en distintas ciudades del mundo para tatuar en cada cuerpo una palabra. Leer O Corpo implicaba conocer 132.331 individuos. La editorial, más preocupada por el dinero que por el talento, editó un libro con la dirección de cada uno de los tatuados y sus respectivos nombres, ordenados según correspondía a la lectura. Hay que decir que esa suerte de guía vendió cerca de 300.000 ejemplares, ya que alrededor de 100.000 lo compraron para ver sus nombres y sentirse parte de la literatura mundial. Otros 120.000 fueron familiares de estos y 80.000 resultaron lectores desorientados. Algunos sorprendidos en su buena fe o, como en el caso de Valenti, verdaderos aventureros. Hasta el día de hoy no se conocen datos concretos sobre la posibilidad de que alguien haya logrado leer en forma completa O Corpo. Quien más páginas recopiló fue el citado Carlos Arismendi Valenti. Alcanzó la cantidad de 3.659 palabras. La cuestión le consumió cerca de 10 años. Viajó alrededor de 1.300.000 kilómetros. Conoció 125 países, 2.832 ciudades. Vio palabras de ancianos, niños, jóvenes. Desenterró cadáveres solo para leer y aguardó bajo aguaceros o soles abrasadores para palabras como hoy, o, casi. En Estambul estuvo 3 días en la puerta de la casa de una mujer aguardando a que el marido le permitiera mostrar el hombro izquierdo para leer sí. En la India visitó la cárcel de Rajiv y observó inútilmente en la espalda de un muchacho detenido por consumo de Shilon.
Anotó todo en su libreta, contrajo malaria, fiebre amarilla, gripe, pero nada lo detuvo hasta que en Colombia conoció a una mulata pulposa, que en sus pechos llevaba escrito aquí. Valenti abandonó todo por esa belleza, dejó de intentar leer Ocorpo, guardó su libreta y se dedicó a disfrutar de aquella mujer. Muchos acusan a Valenti de vulgar sexópata, materialista y olvidan de la absurda excentricidad de João Porto, a quien nadie recuerda por su obra y que murió con la última palabra de su novela tatuada en la frente. Bien, vamos a pasar por otro texto, en este caso también otro texto breve, que en algún momento me dio alguna satisfacción de haberlo leído y que haya gustado. Se llama Animals y esto dice algo así. Cuando empezamos con el trabajo jamás pensamos que terminaríamos así, de esta manera tan poco humana. Es cierto que uno nunca coincide plenamente con el final de las historias, apenas abriga alguna leve idea o cultiva sombra de posibilidades, pero seguro que ninguno imaginó tamaño fin. La crisis económica era tan profunda que el municipio se vio obligado a vender los animales del zoológico. Y como reemplazo decidió convocar a los desocupados para hacerse cargo del rol de animal salvaje. Los que conseguimos ocupar las vacantes debíamos presentarnos todos los días a las 8 de la mañana, colocarnos el disfraz de animal que nos tocaba interpretar y ubicarnos en las jaulas hasta las 19 horas, momento en que el último visitante dejaba el zoo. La jaula de los leones, donde me tocó desarrollar mi trabajo, era una de las más amplias. Una suerte de foso con jardines, algunas rocas y las jaulas empotradas en la pared. Lo que empezó como una tarea aburrida, estar tirado al sol, panza arriba, caminar, de tanto en tanto, espantar moscas con el rabo, un rugido de vez en cuando para llamar la atención de los visitantes, se fue tornando cada vez más tenso. Al no pago del salario de la primera quincena por trabajar como animal, se sumó la escasez de alimentos. Nuestros estómagos crujían. Solo el primer día hubo un trozo de carne en el almuerzo, luego nada. Decidimos no irnos a casa y quedarnos en las jaulas como una forma de reclamo. Allí, en el foso, en la noche, oliendo a león, a estiércol, rugiéndonos unos a otros, lanzándonos dentelladas y empellones para defender nuestros territorios. Cada vez más fieros, más salvajes, más leones. Por el día los visitantes arrojaban galletas duras. Durante las noches el viento traía el olor de las cabras vecinas, de los conejos indefensos, de las gacelas en celo, de los bueyes cansados. Demasiados manjares para bestias tan hambrientas. Entre los 4 leones organizamos la cacería. Fue en la medianoche, bajo la luna silenciosa. Caímos sobre las cabras y las gacelas. Hubo ruido de pezuñas tartamudeando en la tierra, olor a sangre, gritos de horror y hasta un socorro se oyó, una palabra tan incomprensible para bestias como nosotros. El amanecer nos atrapó con las fauces tenidas de rojo y algunos arañazos en el lomo. Nos sentíamos por fin animales a pleno, dueños de todo, los reyes de aquella jungla fabricada. Rugimos de orgullo, peleamos entre nosotros para mostrar quién era más valiente. Orinamos marcando territorio, nos revolcamos en la tierra. Nunca volvimos a recordar que habíamos sido humanos alguna vez y a nadie le importó. Bueno, creo que vamos bien, nos quedan 10 minutos si no me equivoco, si no me dirá ahí Daniela cómo estamos. Este de recién también es un cuento que no está publicado, claro, tuve que hacer una pequeña publicación muy artesanal en algún momento, pero no está publicado en ningún libro. Y ahora los quiero llevar a otro cuento, a otro ambiente, y en este caso también un texto que no se publicó y que por el momento creo que no se va a publicar. Se llama Demolición, es un cuento un poquito más extenso que los anteriores y espero que no los aburra. El primero de los golpes lo dieron un 15 de enero. Un par de días antes se había apersonado un ingeniero o algo así, que nos anotició sobre las etapas del trabajo. Era un hombre alto, de bigote, cabello blanco. Hablaba pausado y su voz tenía un tono dudoso. Nos entregó una serie de papeles que debíamos firmar. Eran autorizaciones para demoler el primer piso de nuestro edificio. Nosotros vivíamos en planta baja. Sin más consultas firmé. El hombre nos garantizó que cualquier inconveniente que generara la demolición sería pagado por la empresa. Aquel hombre no regresó, o al menos no volvimos a verlo. No advertimos que esos días previos al inicio de los martillazos tendríamos que haberlos disfrutado.
No lo hicimos. El día del inicio observamos el desfile de una veintena de obreros vestidos con pantalones y camisas caqui y cascos amarillos. Portaban mazas, picos, palas. Ahí se terminó el silencio. En el comienzo los golpes parecían llevar odio, furia. Pensamos que en verdad era la euforia del inicio, esa voluntad de tomar todo con vehemencia para terminar lo antes posible. Pero, siendo sinceros, la violencia de aquellas embestidas nunca perdía intensidad. Los golpes eran constantes, arrítmicos. No había instantes de silencio. Al segundo día de la demolición, la araña del living comenzó a oscilar. Aún no había aparecido la grieta. Y de inmediato empezó a caer un polvillo, parecía que nevaba. Pronto los muebles quedaron cubiertos por una fina capa blanca. Dudé algunos minutos y finalmente decidí subir para informar la situación a los obreros. Al ser un PH, compartíamos pasillo de acceso. Fui hasta la escalera. Apenas trepé 2 escalones, salió a mi encuentro un hombre que se identificó como el capataz. Estaba sudado, con tierra adherida a la piel y a la ropa. Se quitó el casco amarillo. Pude ver una línea que dividía la frente en dos, un sector limpio y otro sucio. Le conté lo que sucedía. El hombre tomó aire, a su espalda tronaban las masas y los picos. Me respondió. Fue escueto. Quedamos algunos segundos entre los dos estruendos. Luego, él saludó. Dio media vuelta y regresó a la tarea. Volví a casa. Reuní a mi mujer y al abuelo. El polvillo seguía cayendo, los golpes retumbaban entre las paredes. Tuve que alzar la voz para que me escucharan. ¿Eso dijo? Preguntó incrédulo a mi mujer. Sí, y también que con el paso de los días irá empeorando. ¿Peor que esto? Dijo ella y pasó un dedo por el vajillero lleno de polvo. Solo atiné a encogerme de hombros. El abuelo tomó asiento en el sillón, prendió el televisor y aumentó el volumen al máximo. El capataz no había estado errado cuando comentó que todo sería peor. La demolición continuó por las noches. Colocaron unos focos especiales y cuando llegaban las sombras los golpes no cesaban. Dormir era imposible, tanto como vivir. Comer se volvió un momento desesperante. Debíamos sentarnos a la mesa bajo una sábana y de esa manera comer alimentos sin polvillo. No podíamos demorarnos porque el polvillo se hacía pesado y las sábanas se tornaban insostenibles. Hablábamos a los gritos, preferíamos evitar los diálogos intensos. Nos inundábamos 3 o 4 veces. Cuando afuera había una tormenta, dentro del departamento había dos. Ensayé alguna protesta, pero me dijeron que yo había firmado la autorización. Mostraron cierta solidaridad, por las noches los golpes eran más leves, pero seguían presentes. Ya no soñábamos con otra cosa que no fueran ruidos. Con la violencia de los golpes debíamos acomodar los muebles a cada rato, las vibraciones en el piso los hacían moverse. Parte de eso fue lo que complicó al abuelo. Su trastorno obsesivo compulsivo le jugó en contra. En la pared de su cuarto estaba colgada una foto de quien fuera su esposa. Con la sumatoria de los cimbronazos el cuadro se desacomodaba. El abuelo, con paso lento y titubeante, se acercaba y lo enderezaba. Avanzaba la demolición. Los golpes eran tan brutales que el marco de una de las puertas se salió. Intenté ubicarlo. Mientras trabajaba vi pasar al abuelo unas 7 veces para poner derecho el cuadro. La última vez no lo vi regresar al sillón. Logré volver al marco de su posición. Me tomé unos minutos y fui hasta el cuarto del abuelo. Lo encontré en el piso, tieso, los ojos cerrados, apretados como si resistiera un dolor, las manos juntas sobre el pecho. Los de la ambulancia dijeron que había sido un infarto. También preguntaron cómo lográbamos vivir con aquellos golpes. Les di una respuesta. Desconozco si oyeron o les daba lo mismo cualquier explicación. El velorio lo hicimos en casa. Vinieron algunos vecinos, un par de primos y tías lejanas. Los hombres de la demolición, a modo de homenaje, dejaron de golpear por 15 minutos. Bajaron en grupos para dar el pésame. En mitad del velatorio volvieron los golpes. El cadáver del abuelo se fue cubriendo de polvo. Mi mujer intentó higienizarlo, pero fue peor. Le quedó la piel tiznada, parecía un militar camuflado. Llegaron un par de coronas que ubicamos contra una pared. La empresa demoledora envió una cruz de flores. Creímos que sería buena idea colgarla a la cabecera del cajón. Busqué un martillo, un clavo. Cuando lo apoyé contra la pared, el primer martillazo se abrió una grieta. Uno de los trabajadores que estaba presente dijo que no era algo grave y que uno de ellos se encargaría de solucionarlo una vez terminadas las exequias. A la noche todos se fueron. Quedamos mi mujer y yo. Cerramos la pieza del abuelo. Por la mañana vendrían los de la funeraria. ¿Cuántos meses llevamos así? Comprendí que entre tanto a caos habíamos perdido la noción del tiempo. Cuando regresemos del entierro subiré para hablar con el capataz, dije.
A esa hora era necesario hablar en voz alta. No los gritos, pero los golpes se mantenían. Los de la funeraria llegaron temprano. Trajeron un auto fúnebre y otros dos de acompañamiento. En el camino de ida y vuelta al cementerio recordé lo que era el silencio. En casa nos aguardaba el ruido. Durante nuestra ausencia los muebles se habían movido. Tuve que hacer fuerza para empujar la puerta. Un apador la trancaba. Fui a la pieza del abuelo. Los de la funeraria habían quitado las coronas y la cruz de flores. En su lugar habían puesto la foto de la abuela. Tapaba parte de la grieta, lo único simétrico en el cuarto. Al terminar de acomodar los muebles, mientras tronaban los mazazos, salí al pasillo para subir la escalera. Esta vez nadie me interceptó. Llegué hasta el piso superior. No había nada, ni gente, ni herramientas, ni muros. Solo silencio y cielo. Bajé corriendo. Fue a abrir la puerta y escuchar los martillazos. Ver caer el polvillo, observar cómo temblaban los pisos y las paredes. ¿Qué te dijeron? Gritó mi mujer. Contuve la respiración. Luego lancé un suspiro y respondí. Que le falta poco. Muy poco. Bueno, y ya vamos a ir terminando, creo, porque dijimos media horita. Y estamos en 27. Así que vamos a elegir un texto cortito para despedirnos. Si les parece bien. Vamos a leerles Arroz, que es un texto muy cortito. Y dice así. Solo tenía 2 años cuando Fernando Palotti aprendió los secretos de la pintura y de allí en más abrazó y perfeccionó ese talento. Su capacidad para el dibujo y el manejo de la textura con los pinceles podrían haberlo llevado muy lejos, pero la cruda realidad económica por la que atravesó su vida lo hizo casi un desertor del arte popular. Condenado a limitar la cantidad de óleo y sin dinero para comprar paños donde estampar los sentimientos, se vio obligado a perfeccionarse en una rama tan desconocida como dificultosa, el miniaturismo. El señor Palotti había logrado la habilidad de pintar sobre granos de arroz réplicas de reconocidas obras. Los girasoles de Van Gogh, el circo de la vida de Seurat, eran parte de sus creaciones. Su último trabajo, la réplica de la última cena, fue premonitorio. Sumido en la miseria absoluta, su mujer, por ignorancia o puro desprecio, tomó todos los granos de arroz pintados, guardados en un tarro en la alacena, y los hizo parte de un guiso. Palotti se dio cuenta de lo sucedido cuando vio flotando en su plato el rostro de la Mona Lisa, manchado de tuco. Miró a su esposa y sintió que para muchos el arte, cuando no llena el estómago, es una molestia. Muchas gracias. Le quiero agradecer a la gente de Biblioteca Virtual, en especial a Daniela Pasilio que me contactó para este evento. Espero que no se hayan aburrido, que lo hayan pasado bien. A Silva y Pascuale también mi agradecimiento. Bueno, y a todos los que pasaron por allí, escucharon y espero que no se hayan aburrido. Les agradezco enormemente. Un beso y bueno, que estos tiempos vuelvan a ser un poquito más normales en la brevedad posible. Muchas gracias.